A todos los que nos escuchan. El día de hoy vamos a presentar la práctica número 1, filtros pasabajas de segundo y tercer orden, tipo Butterworth y Bessel. A continuación, presentaré los datos de nuestro primer filtro. El primer filtro con el que vamos a empezar es un Salem-Kelly Butterworth de segundo orden. Como sabemos, en los filtros Butter el factor de calidad es de 0.707. Después de lograr nuestros cálculos con los datos ya establecidos, logramos alcanzar dicha unidad. Proseguiremos a seguir calculando los valores de nuestros filtros. Y aquí podemos ver que nuestro FP logramos obtener 4.57 kHz. Vemos el diseño de nuestro circuito. Recordando también que nuestra frecuencia de corte será la misma que nuestra frecuencia de polo, debido a que nuestra ganancia es igual a 1. A continuación, mostraremos la simulación en el programa Multisim del circuito. De acuerdo, proseguiremos con la simulación de nuestro primer filtro. Abriremos nuestro generador de funciones y nuestro osciloscopio. El resultado que obtuvimos de nuestras operaciones nos resultó en una frecuencia de corte de 4.5 o 57, mejor dicho, kHz. Debido a esto, comenzamos nuestra simulación una década antes con 457 Hz. Podemos observar nuestros datos de nuestro canal 1 y nuestro canal 2, siendo la señal amarilla nuestra señal de entrada y la azul nuestra señal de salida. Podemos observar que los voltajes pico a pico de ambas señales son iguales. Ahora, colocando el generador de señales una década después en 4.57 kHz, observamos que el valor máximo de tensión en la señal de entrada es de 2 volts aproximadamente, mientras que en la salida hay una disminución a 1.39 volts. Esto debido a que se multiplica el valor de la tensión por nuestra Q. En este caso es 0.707. Muy bien, ahora a continuación vamos a subir una década más, resultándonos en 45.7 kHz. Aquí podemos observar que prácticamente la señal ya está atenuada. Logrando el cometido de nuestro filtro. Vamos a modificar un poco por acá.
podemos observar que se logra el cometido de 0.1 aproximadamente, ¿no? A continuación mostraremos el diagrama de Bode. Correcto, ahora veremos el diagrama de Bode de nuestro circuito. Podemos observar que donde tenemos a nuestro cursor indica el aproximadamente 4.57 que tenemos por aquí. Y podemos observar que en esa marca la frecuencia comienza a atenuarse, a disminuir, ¿no? A continuación presentaremos el siguiente filtro. El segundo filtro a presentar es un Salem-Kelly tipo Bessel de segundo orden. Aquí podemos observar que nuestra Q la obtuvimos de 0.57, por lo tanto es un filtro Borel. Nuestra frecuencia de polo que logramos obtener fue de 6.4 kHz. Aquí encontramos nuestro circuito diseñado y a continuación pasaremos a la simulación en nuestro programa de Multisim. De acuerdo, en la simulación que estamos corriendo, ocupamos una década antes de nuestra frecuencia de corte, así que tenemos 644 Hz y podemos observar que tanto nuestra señal de entrada como la de salida es algo mínimo la diferencia, ¿no? Es una nada, ¿no? Procederemos a colocar nuestra frecuencia de corte una década después. Logramos observar que nuestras señales comienzan a atenuarse y al realizar nuestras operaciones multiplicaciones y demás, logramos ver nuestra diferencia y concluimos que nuestros datos son verídicos. Y a continuación iremos por una década después. Aquí podemos ver que la señal se atenúa tremendamente. Es una diferencia bastante notable, lograda por nuestra multiplicación como el anterior filtro, nuestro valor de la tensión máxima por nuestra Q, logrando estos valores. Presentaremos el tercer filtro, el cual es de segundo orden, Salem-Kelly Burer, de componentes iguales, pasabajas. Tenemos aquí nuestras indicaciones. Como logramos ver, logramos una Q de 0.707, con lo cual obtenemos que es un Butterworth. Y para nuestra frecuencia de polo logramos ver que obtenemos 10.26 kHz. Debido a que es un Burer, pues, y nuestra A, logramos identificar que la frecuencia de corte será la misma que el FP. A continuación mostraremos el circuito en multisim. Nuestra frecuencia de corte será de 10.26. Así que una década antes de eso serían 1026 Hz.
Muy bien. Me iré a Measure para lograr una mejor. Tercer filtro, logramos ver cómo en una década antes de la frecuencia de corte, siendo 1 kHz, 1.26 kHz, logramos apreciar que nuestros máximos logran, eh, es un aproximado, ¿no? Pero el 1.58 me parece, así es. Se logra apreciar de nuestra ganancia, se logra apreciar en nuestros filtros, en nuestras señales, disculpe. Proseguiremos a una década a nuestra frecuencia de corte. Podemos observar el mismo fenómeno. Aquí un poco más, se nota un poco más. Y logramos ver cierta atenuación. Y por último, una década después. Aquí logramos, se logra percibir, ¿no? La atenuación de nuestra señal de salida es, es totalmente visible. Por último, mostrando nuestro diagrama de Bode, observamos que nuestra caída, ¿no? Comienza en donde se predijo el 10. Bueno, nosotros tomamos 10.26. Es un poquito complicado, ¿no? Mm, lograr poner el cursor en el específico, ¿no? Y aquí logramos ver nuestro diagrama de Bode del filtro número 3. Tercer filtro, logramos ver cómo en una década antes de la frecuencia de corte, siendo 1 kHz, 1.26 kHz, logramos apreciar que nuestros máximos logran, eh, es un aproximado, ¿no? Pero el 1.58 me parece, así es. Se logra apreciar de nuestra ganancia, se logra apreciar en nuestros filtros, en nuestras señales, disculpe. Proseguiremos a una década a nuestra frecuencia de corte. Podemos observar el mismo fenómeno. Aquí un poco más, se nota un poco más. Y logramos ver cierta atenuación. Y por último, una década después. Aquí logramos, se logra percibir, ¿no? La atenuación de nuestra señal de salida es, es totalmente visible. De acuerdo. Nuestro cuarto y último filtro es un filtro de tercer orden pasabajas, Burer de Salem-Kelly. Podemos apreciar nuestros datos establecidos, el diseño de nuestro circuito, el cual en un momento pasaremos a la simulación en multisim. Muy bien. Nuestra tabla y los valores.
Comenzaremos con una frecuencia de 100 Hz, debido a que nuestra frecuencia de corte resultó de 1 kHz. Colocaremos los datos rápidamente. Para lograr apreciar. Ya me pasé. Una disculpa. Aquí observamos que el filtro no atenúa, ¿no? Al ser una década anterior de nuestra frecuencia de corte. Cabe recalcar unas notas que logramos obtener en las conclusiones. En el cuarto filtro, al tener una retroalimentación negativa, como pudimos observar, o se podrá observar en breve, se obtiene una señal invertida con una atenuación ligera al mandar una señal de 1 kHz. Lo veremos enseguida. Y logramos observarlo. Y al mandar una señal de 100 Hz, como lo vimos antes, la señal es rechazada por la frecuencia que superó la frecuencia de corte. Ahora pondremos una década después. Y observamos el fenómeno del que se hablaba anteriormente. Correcto, ahora pasaremos a nuestro diagrama de Bode.